Vamos a resolver un problema como ejemplo de cinética, pero vamos a hacer hincapié en algo que en la teoría se habló y que muchas veces los alumnos pasan por alto. ¿Qué es un paso elemental? Los coeficientes estequiométricos de los reactivos constituyen la molecularidad de una reacción, que a veces coinciden con los coeficientes del orden de reacción, muchas veces no. Debido a que la dependencia de la velocidad con la concentración de reactivo es de índole experimental, no se puede asegurar a priori que dichos coeficientes estequiométricos se van a transformar en los exponentes de las concentraciones. Eso hay que verificarlo experimentalmente. Si una reacción es un paso elemental de un mecanismo, eso nos dice realmente que esa reacción indica que los reactivos están chocando entre sí para producir las transformaciones químicas. En esos casos, cuando son pasos elementales, o sea, pasos de un mecanismo, la ley de velocidad se traduce en que coincide con la molecularidad, es decir, los coeficientes estequiométricos pasan a ser los exponentes de las concentraciones, solamente en el caso de ser pasos elementales, o sea, pasos de un mecanismo. Ahora, si tenemos una reacción como esta que está acá, donde A más B produce AB, supongamos el caso 1, que esta reacción es en un solo paso. Si es en un solo paso, directamente es el mecanismo. Entonces es un paso elemental y por lo tanto la estequiometría, que es un mol de A y un mol de B, se transforman en el orden de reacción. De manera que la velocidad es igual a una constante de orden empírico experimental por la concentración de los reactivos a sus coeficientes que son 1 y 1. Por lo tanto, esta reacción es de orden 2 global, de orden 1 respecto de A y de orden 1 respecto de B, ¿sí? Y coincide con la molecularidad. 1 respecto de A, 1 respecto de B. Bueno, la velocidad de reacción en general depende de dos cosas. Depende de las concentraciones, porque K es una constante que solo cambia con la temperatura. A temperatura fija K es fijo. Entonces, cuanto más concentrados están los reactivos, más velocidad hay. Lógico, porque hay más probabilidad de choques de A con B si por cada litro hay más moles de A y de B. Ahora, si yo paso A y B dividiendo, la velocidad dividido por las concentraciones molares, me daría la velocidad para, al dividir por las concentraciones, me daría por unidad de concentración molar. Por lo tanto, K es el valor de velocidad cuando las concentraciones son 1 molar. Entonces ya no depende de la concentración. K depende de otra cosa. Bueno, según Arrhenius, K depende de un parámetro A exponencial que indica la frecuencia de colisiones totales entre las moléculas de reactivos y un factor de probabilidad donde tenemos el factor exponencial E elevado a la menos energía de activación sobre RT. Este parámetro nos dice, es un número que va entre 0 y 1, ¿sí? 1 significa 100%, por ejemplo 0,8, 80%, nos da, para una energía de activación y una temperatura dada, este parámetro nos dice qué porcentaje de los choques totales o frecuencia de colisiones totales por segundo van a ser realmente choques efectivos y van a producir la velocidad. La velocidad son choques efectivos. Entonces los choques totales por la probabilidad, supongamos que tenemos 0,2. Tenemos un 20% de choques efectivos, entonces A por 0,2 va a dar K. K sería el 20% de A. Bueno, K depende de la temperatura, está acá, pero la velocidad depende de K, o sea, de la temperatura, pero también depende de las concentraciones, porque a mayor concentración tengo mayor velocidad, mayor probabilidad de choque. En esta reacción, en un solo paso, es un paso elemental entonces, y directamente la ley de velocidad es la estequiometría. Pero ¿qué pasa si la reacción tuviera un mecanismo como el siguiente? En un primer paso, en realidad, A choca con A para producir A2, con una constante K1, supongamos que esta reacción es lenta, y en un segundo paso, A2 choca con B, produce AB y desprende A. Cuando yo sumo, el proceso global, A2 con A2 y A con A se simplifican, y tengo que A más B da B, es el mismo proceso, pero ahora, como el proceso global es una suma de etapas, esto no es un choque verdadero entre A y B, no es un paso elemental. Entonces, si miramos los dos pasos, el que determina la velocidad de reacción es el paso lento, por lo tanto es el que está acá, y entonces la ley de velocidad corresponde al paso lento, y como esto es un paso elemental, acá sí corresponde con la estequiometría, sería B por K1 por A por A, es decir, B es igual a K1 por A cuadrado. Y como esta sería la ley total, entonces tendríamos una ley que sería una K experimental, que es la K1 por A cuadrado, que no coincide para nada con la estequiometría que tiene la reacción que está acá. Es para dejar en claro la diferencia entre una reacción que es en un solo paso o una reacción que ocurre con un mecanismo en varios pasos elementales. Veamos un ejemplo. Un reactivo R2 gaseoso descompone a 25 grados con un mecanismo en un solo paso elemental.
R2 descompone, se disocia dando 2R gaseoso. Este dato que me dan acá, ya si me dicen que es un solo paso, es un paso elemental y por lo tanto esta reacción tiene una ley de velocidad que es K por R concentración de R2, es decir, es una reacción de primer orden. Nos dan como dato adicional que la constante de Arrhenius A es 1,36 por 10 a la 13 colisiones por segundo, se pone segundo a la menos 1, y que su energía de activación es 104 kJ por mol. El reactivo, pongamos como ejemplo, que debe ser descartado cuando descompone un 25%. En base a eso nos hacen una serie de preguntas. Por ejemplo, calcular la constante de velocidad a 25 grados Celsius, es decir, a 298 Kelvin, en unidades internacionales y usando tiempo en horas. Bueno, la reacción tiene este mecanismo en un único paso, por lo tanto es una reacción de primer orden, es K por concentración de R2, y según Arrhenius, K es A por E a la menos energía de activación sobre RT. Entonces, A, reemplazo, es 1,36 por 10 a la 13, 1 sobre segundo, E a la menos 104, esto es kJ por mol, dividido R, 8,314 por 10 a la menos 3 kJ por mol, por la temperatura de 98 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, kJ con kJ con mol se va, esto es todo adimensional, es un exponente, y la cuenta total nos da 800 por 10 a la menos 6, 1 sobre segundo, es la constante en el sistema internacional. Esta constante la podemos llevar a horas, multiplicando por el factor unitario, donde una hora son 3600 segundos. Entonces segundo se simplifica y esto por 3600 da 0,0288 hora a la menos 1. Nos pide el problema de determinar su vida media a 303 Kelvin. El problema es que la vida media se relaciona con la K, pero tiene que ser la misma temperatura, y esta K es a 298. Entonces usamos la ecuación de Arrhenius cuando la trabajamos con dos temperaturas para poder calcular la constante de velocidad 303 Kelvin. K2, ¿sí? Logaritmo de la velocidad K2 sobre K1 es menos energía de activación sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Entonces, K 303 Kelvin que buscamos sobre la K que conocemos, que es 0,0288, la usamos en unidades hora a la menos 1, es igual a menos energía de activación, 104 kJ por mol, sobre la R, kJ por mol, Kelvin. La temperatura 1 sobre 303 menos 1 sobre 298, 1 sobre Kelvin menos 1 sobre Kelvin da 1 sobre Kelvin. Kelvin con este Kelvin que está en denominador se va, kJ con kJ con mol se va, esto da un número, haciendo la cuenta, que da 0,6927. Entonces, el logaritmo pasa E elevado a la 0,697 y el 0,0288 pasa multiplicando. Entonces, K 303 da 0,0576 hora a la menos 1. ¿Qué pasó? K aumentó de 0,0288 a 0,0576. Aumentó porque la velocidad aumenta con la temperatura. Como es una reacción de primer orden, la vida media es logaritmo de 2 sobre K. Uso la K 303 Kelvin y obtengo la vida media, que es 12 horas. Quiere decir que en 12 horas este reactivo descompone y queda la mitad del valor inicial, queda un 50%. Supongamos que partimos de 0,200 moles por litro de reactivo y nos piden calcular la velocidad de formación de producto y de descomposición de reactivo, ambas en mol por litro por hora, es decir, en molar por hora. La velocidad es K por R2, entonces K la tenemos a 298, es 0,0288 1 sobre hora por 0,200 mol por litro. Esto da 5,76 por esa 3 mol por litro por hora. Esta es la velocidad de la reacción. Pero B se define como menos el cambio de reactivo en el tiempo, porque el reactivo disminuye. Para que B dé positivo, como esta derivada es negativa, se le pone un menos adelante, menos por menos da más. De esta manera yo puedo calcular la velocidad con que descompone R2. La derivada de R2 respecto del tiempo, esta es la velocidad de variación de R2, pasa al menos del otro lado, es menos B. Por lo tanto es menos 5,76 por esa menos 3 mol por litro por hora. O sea, es lo mismo que la velocidad total o global, solo que tiene signo negativo porque disminuye el reactivo en el tiempo. Y el producto B es igual a un medio, porque se forma de a 2 moles R. Como cambia R con el tiempo, es un medio para que dé el mismo número siempre. Entonces el cambio de R del producto en el tiempo pasa al 2 multiplicando, es 2 veces B. Entonces 2 por 5,76 por esa menos 3 da 0,0115 mol por litro por hora. O sea que yo, conociendo la velocidad global, puedo saber la velocidad de descomposición o de formación de cualquier reactivo o de cualquier producto. Supongamos que nos hacen una pregunta más. Si se decía que el reactivo dure 5 días,
¿A qué temperatura en grados habrá que mantenerlo? Bueno, sabemos que para que dure el reactivo, llamamos que dure que se descompone hasta el 25%. Si se descompone el 25%, porque queda un 75% sin descomponer. Y 5 días lo pasamos a hora, porque nuestras constantes están en horas. 5 días multiplicamos por 24 horas cada día se va con día, y esto da 120 horas. Aplicamos la ley de primer orden, el logaritmo de la concentración final sería 75 lo que queda cada 100 iniciales, eso corresponde a un 25% de compuesto, en la fórmula es C final sobre C inicial, así que 75 sobre 100 representa la proporción, es igual a menos K por el tiempo que son 120 horas que queremos que dure. Eso nos permite calcular la K. La K da 2,40 por 10 a menos 3 horas. Sabiendo el valor de la K, yo puedo averiguar a qué temperatura la K vale ese valor. Entonces aplicamos nuevamente la ley de Reños. Logaritmo de la K que yo quiero ahora, que es 2,40 por 10 a menos 3, sobre la K 2,98, es igual a menos, ¿sí? A menos, este número, cuando hago la cuenta, esto que está acá, y le hago el logaritmo, da menos 2,485, y eso es igual a menos la energía de activación sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre 2,98. Bueno, esta cuenta negativa por 1 sobre T da un número negativo sobre T, y menos por menos da más, y todo este número por 1 sobre 2,98 da 41,98. Este que está negativo lo pasamos sumando, el 41,98 queda donde está, y el menos 2,485, que es el resultado de este logaritmo, pasa sumando. Nos queda 44,47, T pasa multiplicando y 44,47 pasa dividiendo. Y eso da 281 Kelvin, es decir, habría que llevar este reactivo, mantenerlo a 8 grados Celsius para que dure 5 días, ¿sí? Y en los 5 días se habría descompuesto un 25% y ya, bueno, no se podría usar más. Es un ejemplo de aplicación de un poco de toda esta teoría de la cinética y un poco mezclado los distintos temas, tanto la teoría de Arrhenius, de la dependencia de la velocidad con la temperatura, como la dependencia de la velocidad con la concentración. Y la relación entre la velocidad global de la reacción, que es única, con la velocidad particular de cada uno de los reactivos y productos que participan de la reacción.